unos espacios también de conocimiento y entonces los estamos grabando y poniendo en las redes de la universidad también entonces pues para la gente que la está viendo posteriormente. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, feliz tarde, espero que estén muy bien en esta tarde tan soleada y tan chévere acá en Medellín, calientico hoy el día pues. Este conversatorio hace parte del curso de Administración y Gerencia del MBA. Es el primero de los cursos que tenemos, pues es como el inicio del MBA. Y pues aunque el curso es los sábados por la mañana, pues, perdón, los sábados, el curso es los sábados por la mañana, pues, pero el MBA es los sábados, tenemos unas clases los miércoles donde normalmente hacemos un conversatorio, ¿listo? Hemos traído personas de la industria y hoy pues la verdad me alegra personalmente, este era uno de estos invitados que aprecio y que quiero bastante. Ahorita les cuento un poco más, pero con Manuel nos hemos cruzado desde la época de la universidad y bueno, y en trabajos y amistades y trabajos y nuevamente en la universidad, bueno, nos hemos cruzado varias veces, pero este será un espacio también como de conversar. Yo tengo algunas preguntas, ojalá no las haga, ojalá ustedes en algún momento brinquen y hagan algunas preguntas y aprovechemos este conversatorio pues con Manuel, que pues muy amablemente pues está aquí. Entonces, Manuel, gracias, qué nota tenerte aquí, de verdad que gracias por el espacio. Vamos a tener más o menos una hora, un poquitico más, unos minuticos más pues de conversación y bueno, pues esperamos pues que lo podamos aprovechar. Estás muy taquillero. El, Rafa, el muchas curso, gracias, hombre. el curso son 5 personas, pero ya en este momento tenemos 16 conectados y creo que van entrando y van entrando, así que pues bienvenidos a todos los que no son necesariamente del curso, sino que nos quieren acompañar en esta conversación, pues qué nota tenerlos acá. Listo. Yo me presento, soy Rafael Uribe, profesor de Administración y Gerencia del MBA, y trabajo pues en temas de talento humano desde hace muchos años. Hoy en una consultora en temas de analítica. Pero bueno, Manuel, contanos de vos. La primera pregunta siempre es como para el invitado, como para que nos contes pues un poquito de tu experiencia profesional y que nos contes un poquito de qué es ese proyecto en este momento estás sacando adelante, que hablemos un poquito de ese mundo fintech, cómo se está desarrollando el emprendimiento y bueno, ahí vamos profundizando. Contanos un poquito de Bueno, vos, Rafa. de tu vida y todo. Bueno, primero, pues muchísimas gracias, Rafa, por la invitación y a todos los que nos acompañan hoy, mil gracias por esta invitación y por acercarse a este espacio a conversar un ratico. Espero que sea eso, una conversación y que pues hagan todas las preguntas que quieran. Ojalá pueda responder la mayoría y si no les cuento cuál no somos capaces. Bueno, yo soy ingeniero industrial, somos colegas, pues Rafa y yo desde, creo que casi que del colegio, y Rafa iba un poquito más adelante, como podrán ver, y, Es una mala y, barba. y luego nos cruzamos también en Procter Gamble. Él estuvo más años, yo estuve como 3 años y medio en Procter o 4, luego ingresé a Cadena, donde he tenido pues como más años de desarrollo, unos 15 años llevo acá en Cadena y recientemente, hace 2 años, lanzamos desde Cadena una fintech en sociedad con un grupo inglés, no financiero, no bancario, y venimos pues aprendiendo de ese mundo fintech y aprendiendo pues muchas cosas en ese frente. Nos cruzamos también en el MBA en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, y bueno, somos muy amigos y es un gran gusto poder conversar hoy con ustedes y pues responder las preguntas que quieran. Si quieres, Rafa, les cuento un poquito bueno, sobre mí, sobre Cadena, sobre lo que hacemos acá. Soy, como les decía, ingeniero industrial. Eh, Arranqué desde el mundo de las operaciones en Procter, trabajando en una planta de producción donde pues era una gran experiencia la que nos dieron allí de aprender muchísimo de metodologías alrededor de cómo se lidera la manufactura y creo que nos dejaron una huella muy grande del tema humano. Rafa después pasó por recursos humanos en Procter, yo tuve la oportunidad de hacerlo luego en Cadena, fue uno de los primeros roles que tuve al entrar a Cadena y para mí eso fue
como antes y después de recursos humanos. O sea, yo en ese momento entendí que todo lo que uno haga en una compañía, al final gira alrededor de recursos humanos y muy poquitas organizaciones, que eso lo aprendimos bastante en Procter, gestionan con el rigor y la importancia que se merece el área de recursos humanos. Entonces, ese fue pues un gran capítulo del que podemos hablar todo lo que quieran, pero no voy a extenderme pues para no hacerlo aburrido. He estado pues también en capítulos largos de operaciones acá en cadenas. Ahorita les explico un poquito más a fondo de qué se trata la operación acá en cadena y digamos como qué características tiene. Y en los últimos años he estado acercándome más al mundo, digamos, startup, fintech, porque lanzamos pues esta compañía que se llama Access. Y bueno, más o menos ese es como el resumen. Soy casado, tengo una familia con una médica del CES que se llama Juliana Restrepo. Llevamos como 14 años de casados y tenemos un par de niños de 7 y 5 añitos. Bueno, Entonces, ese es ahí como el resumen, Rafa. hablemos un poquito como para que las personas entiendan por qué una empresa como Cadena, que se pudiera identificar como impresión y papelería, por así decirlo, extractos bancarios, termina incursionando en otros modelos de negocio y termina haciendo factoring y una fintech, digamos que, ¿cuál es la conexión estratégica y cómo eso no es un azar del destino, ¿cierto? Y de pronto, eh, pues la conversación la quisiera que la giráramos, al menos en la primera parte, también mucho en esa creación de modelos de negocio, creación de valor a partir de las oportunidades que se están generando en el medio. Listo. Entonces, pues lo Perfecto. que se pueda contar, digamos que de la Claro, ¿no? historia, Yo diría, pero Rafa, que incluso pues como una salvedad, y es que en un ejercicio como el de cadena, me imagino que como en la mayoría, yo creo que hay más desaciertos y errores que lo contrario. O sea, al final aquí hay una múltiple intención de acertar y de hacer muchas cosas y diría pues que en estos 15 20 años tal vez han sido más las que no han funcionado. Sin embargo, en el año 2007, Cadena hace como por primera perdóname, vez ponete un poquito de contexto, pues expliquémosle a la gente qué hace Cadena, pues porque de pronto es sí, más natural para vos y para mí, pero eso, ahí ya lo voy a contar. En el 2007 se sienta a pensar en estrategia de una manera, digamos, como más académica, porque había sido una compañía hasta ese momento creada por unos fundadores que arrancan persiguiendo un propósito de montar una compañía de impresión que llegara al mundo empresarial a competir con lo que hacía, digamos, la gran marca Carvajal. Y en el mercado de Medellín específicamente, no había tanta competencia cuando llega la sistematización a las empresas y se empiezan a utilizar impresoras para poner lo que había en un computador y nace cadena pues en ese ejercicio, siempre con una visión de irse metiendo en cosas donde pudiera ser más único. Entonces, de la impresión de formatos que se metían en una máquina de impresión en una empresa en los 80, rápidamente pasó al mundo de la impresión de seguridad, donde ya se hablaba de cheques, donde luego se habló de juegos de azar, loterías. Luego, la tecnología con la que se empezaron a hacer las loterías, que era una tecnología digital, donde se imprimen, hace 30 años una lotería se hacía y se imprimía desde el 0000 hasta el 9999 y uh-huh. se metían a unos salones a revolver los billetes para mezclarlos, literalmente, y pues la gran mayoría de billetes pues no se venden en un juego de lotería. Entonces, cuando surge la tecnología de impresión digital, se le aparece a Cadena que estaba haciendo cheques con algo de impresión digital para personalizarlos, la oportunidad de hacer un documento de juego que en vez de imprimir, no sé, 100.000 billetes, imprimieran 20.000, que eran los que más probablemente se iban a vender. Y digamos, esa línea siempre alrededor de la impresión fue el eje conductor de la compañía. Luego llegan los bancos que hacían muchos de esos extractos en sus propias instalaciones y tenían imprentas como parte de su negocio.
empiezan a tercerizar eso, lo mismo las empresas de servicios públicos, y el negocio da como un salto y crece mucho haciendo documentos que nos llegaban a la casa, fundamentalmente. Y en el 2007 se empieza a plantear para dónde va esta compañía, cuál es la estrategia. Y de pronto visto hacia atrás, ya tal vez una pregunta muy valiente en ese momento del presidente de la compañía, de decir, o de tener como la humildad de decir, yo no estoy seguro para dónde va la compañía y creo que necesito ayuda. Y tenía, y siempre ha tenido esta compañía desde el origen, una junta directiva de miembros externos a los socios, de miembros que puedan aportarles desde el punto de vista de negocio. Y fueron los primeros que dijeron, pero si siempre la han tenido clara, si les ha ido bien. Y alguno de ellos mayor, que era el doctor Juan Camilo Ochoa, que fue presidente del Grupo Sura, dijo, si el presidente de la compañía está pidiendo eso, hagámoslo. Entonces se lanzaron a ese tema y lo hicieron con Alejandro Salazar. Y más o menos en esa época entré yo a la compañía, me tocó parte de ese ejercicio y fue pues una pasada al tablero, hacerse unas preguntas que cuestionaban todo el modelo de negocio. Y digamos que en resumen de ese ejercicio salió algo que fue entender que esta no era una empresa de impresión, que era como, hoy se ve medio, sí, eso es fácil de entender, pero en el 2007, que eso es hace muchos años ya, pues eso era casi como que no somos una compañía de impresión, es como que no sé, a Toyota le digan que no es una compañía de carros, pues que ya lo dicen, ya dicen que es una compañía de movilidad. Pero entonces eso fue duro en ese momento, pero fue revelador, fue un momento clave para entender que éramos una compañía de información y que transformábamos datos que nos entregaban los clientes en productos que utilizaban esos datos ya como una información, donde muchos de esos productos eran impresos. Ya en el 2007 algo empezaba a haber de canales digitales. Otra receta, digamos, ahí que ha funcionado bien es que siempre ha habido una persona del equipo, un equipo de personas que prácticamente no viven en la compañía pensando en el hoy. Y desde ese momento ya ocurría. Y en una de esas juntas de la misma época, el vicepresidente de Investigación y Desarrollo le dijo a la junta, el papel se va a acabar. Y la compañía vendía, no sé, 99% de lo que facturaba era papel. Y se va a acabar en los próximos 3 años. Se van a acabar los extractos. No, pero se está loco, ¿cómo se van a acabar? No sé qué. Se acabaron en 2. O sea, eso fue aún más rápido de lo que él decía. Entonces eso también ha sido parte como de esa receta. Y al final yo creo que una compañía que nace siendo una compañía de impresión, que en el 2007 tiene una puesta como contra el tablero y se da cuenta que más que de impresión es una compañía de información, eso se ha ido madurando al punto donde hoy nos definimos como una compañía que opera procesos críticos de negocio bajo la modalidad BPO de procesos críticos. Nosotros nos encargamos en general de hacer un proceso de punta a punta que una compañía no quiere hacer porque no tiene las capacidades o porque no es parte de su core en unos temas específicos alrededor de la protección del fraude, y ahí cae todo lo que tiene que ver con loterías, cheques, papel notarial, documentos de seguridad, identificación. Creo que todos han visto que ha habido muchísimo revuelo con el tema de los pasaportes en Colombia. Nosotros somos uno de los participantes que quiere que haya transparencia en ese proceso y poder participar. Lleva 30 años siendo la misma empresa la que puede participar. Participamos frecuentemente y ganamos también frecuentemente las pruebas que hacen los exámenes del ICFES. Ese es un producto de protección contra el fraude. Hay muchísimo de digital en ese producto. Hay incluso algunas pruebas que las hacemos 100% digitales. Entonces ese es un negocio. Y hay un segundo negocio, un segundo grupo de soluciones alrededor de cómo las empresas se comunican con sus públicos. Y eso se parte como en dos necesidades. Cuando se comunican desde el punto de vista de mercadeo, cuando le hacen una oferta o cuando le quieren vender un producto, todos estos mensajes de texto que nos mantienen a todos llenas las bandejas de entrada,
el email marketing y demás, o cuando le quieren cobrar algo, que en eso somos muy especialistas en todo lo que tiene que ver con facturación. Y ese último elemento fue el que nos llevó a la facturación electrónica, donde hoy somos uno de los proveedores tecnológicos certificados pues, o con conexión a la DIAN, y por nuestra tecnología procesamos facturas de alrededor de 220.000 empresas en Colombia que facturan algo así como unos 50 millones de documentos al mes. Eso es lo que hacemos hoy. Son digamos, tres negocios un poco distintos, comparten unas capacidades comunes de tecnología, de relacionamiento, somos muy orientados a tener una relación cercana con el cliente. No es una, les voy a decir también cosas que no somos, nosotros no somos una compañía de productos, nosotros no tenemos un área de desarrollo de productos que está diseñando algo para después salir a venderlo, sino que somos más una compañía de cliente, de tener relación y conversación permanente para que el cliente nos diga su dolor de cabeza y ver si con las capacidades que tenemos o con adyacentes que puedan tener aliados, somos capaces de resolver ese reto. Y a eso nos dedicamos. Ahorita le voy a dar el paso pues al que quiera hacer como alguna pregunta, pero entonces siguiendo esta misma conversación, yo quisiera que nos contes un poquito la génesis de Axis. Y yo quisiera también que lo enfocáramos un poco, eso sale emergente como una, digamos que eso es una chispazo divino de ocurrencia, o viene de un proceso deliberado de sacarle valor o de sacarle punta, por así decirlo, al negocio que ya se tiene, y cómo es el proceso de conceptualización desde que uno tiene de pronto esas ideas o encuentra esos insights de mercado a la realización. ¿Qué pasa en ese intermedio? Te pusiste en silencio. Perdón, sí. Ya. Rafa, mira, esa es una historia muy interesante porque nosotros estábamos concentrados en el 2000, en el 2017 se empieza a crecer el negocio de facturación electrónica, que además como una anécdota, por lo menos para el caso de Cadena, y creo que pasa en muchas organizaciones, fue como el resultado de la terquedad. Esta compañía lanzó facturación electrónica en el 2010 y un poco cuando uno hace productos, en vez de estar metido en el cliente. Lo lanzamos porque los españoles nos dijeron, prepárense que se va a acabar lo que ustedes hacen y viene la facturación electrónica. Montamos una sociedad con unos españoles y arrancamos a vender facturación electrónica. Vendimos 3. A Nutresa, a un grupo de llantas y a otra compañía que no recuerdo. Y nos quedamos con 3 clientes que tal vez después se convirtieron en 2 durante 10 años. En el año 3 los españoles dijeron, no, sí, como que nos equivocamos, eso realmente aquí no va a pasar nada. Chao, sigan ustedes si quieren, pero nosotros no vamos a perder más. Y un poco en esa terquedad, el análisis fue como, hombre, en un país donde hay tanta informalidad, algún día tiene que haber obligatoriedad. Esperemos, hay que tener paciencia, tengamos esos 2 o 3 clientes y mantengamos ese negocio ahí pues, como lo más chiquito que se pueda. Ahí se mantuvo el negocio, en el 2017 sale la norma y estábamos preparados casi que de milagro, pues porque dejamos esa capacidad por allá engavetada. Y empezamos a hacer el negocio y ahí llegaron más dudas, porque salieron los competidores grandes con unos precios que nosotros decíamos, pero es que no se cubre el costo. Entonces ahora sí no entendemos nada. Esto va a crecer y por cada unidad que vendamos vamos a perder más. Y bueno, nos fuimos acomodando, fuimos aprendiendo de la tecnología, fuimos entendiendo que se necesitaban muchos volúmenes, pues un volumen muy alto de transacciones. Y finalmente nos metimos con toda la fuerza en el tema de facturación electrónica. Y más o menos en el 2020, que estábamos en plena pandemia, que ya era obligatorio que fuera eso, la pandemia aceleró ese tipo como de transiciones, nos empezaron a tocar la puerta diferentes compañías, diferentes es que fueron por lo menos 5, a hablar un poco como de la venta de cadena. Entonces nosotros no entendíamos nada, pandemia, venta, todo el mundo sufriendo y nosotros hablando de venta.
y más que salir a vender porque no entendimos la conversación, nos pusimos a entender qué era lo que había detrás. Y era que los negocios financieros, lo que pasaba en el mundo, iban detrás de los negocios de facturación electrónica. Entonces empezamos como a partir de ese entendimiento a ver cómo nos metíamos más bien en esa oportunidad y terminamos encontrando un grupo con el que tuvimos pues como afinidad en diferentes sentidos, identidad en valores, querían ir hacia lo que nosotros identificábamos también como una oportunidad y conocían el mundo financiero. Entonces nos asociamos para lanzar un producto financiero que ha sido el factoring electrónico y bueno, en ese tema venimos desde hace un par de años aprovechando datos de esa facturación electrónica para que las empresas que emiten una factura a crédito tengan la posibilidad de hacer factoring y de recibir esos recursos de manera anticipada. Entonces, ¿qué hace pues Access? Contanos un poquito de esa génesis, un poquito de producto, ¿cierto? ¿Cómo operan hoy? Y ahora la pregunta, digamos que de fondo que tiene y es, contanos un poquito cómo fue esa creación de la empresa, o sea, cómo crea uno una fintech. Pues una cosa es cómo crea el producto, pues cómo se imagina el producto, pero cómo hace que eso sea una realidad con personas, con marca, con recursos, pues cómo ha sido ese proceso. Sí, mira, Rafa, nosotros empezamos exactamente hace 2 años, digamos salimos pues como al público. Se empezó a trabajar un poco antes, como un año antes. Y digamos que el producto como tal que se ha ido creando es un producto digital, es una plataforma donde la gente tiene usuario y contraseña y cuando tienen una serie de facturas que emitieron con cadena en facturación electrónica, van viendo en una pantalla, básicamente como una bandeja de entrada de correo electrónico, cuál facturas que son elegibles para hacer factoring y las pueden seleccionar, como los selecciona uno correos cuando los quiere guardar o los quiere borrar o lo que sea, se le puede seleccionar varios y hacer una negociación en bache de varias facturas. Eso lleva después un proceso digital donde hay unas aprobaciones y donde hay unas verificaciones de seguridad y donde hay unas verificaciones de cuentas a las que se va a transferir el dinero. Cuando todo eso pasa, los controles de seguridad, después hay una parte que se hace con la DIAN. La DIAN construyó una base de datos muy potente hace más o menos eh, como año y medio se lanzó, que se llama el Radian. Y el Radian es una base de datos, un repositorio de datos donde una empresa puede registrar, una empresa de factoraje o de factoring puede registrar que una factura que tiene un emisor y tiene un pagador está cambiando de dueño. Y eso se logra porque la factura electrónica, que esas eran las cosas como que entendían otros desde afuera y nosotros todavía no habíamos visto la oportunidad, en Colombia se volvió título valor a partir más o menos del mismo momento, hace como año y medio. Y para hacer un título valor tienen que ocurrir dos o tres cosas que sin meternos pues en eso técnico es que tiene que haber una aceptación de parte del que va a pagar y que tiene que haber como unos banderazos electrónicos que van a la DIAN diciendo esta factura se emitió y esta factura se aceptó fundamentalmente. Y cuando eso pasa, entonces se vuelve un título valor. Como se vuelve un título valor, el Radian le permite a empresas como Access inscribir en esa base de datos que la factura que emitió Zapatos Rojos SAS, que es un fabricante de zapatos, y que aceptó el éxito, es una factura que yo le puedo comprar a Zapatos Rojos SAS, inscribir en el Radian que ya soy yo el dueño de esa factura para que el éxito me pague a mí en vez de a Zapatos Rojos SAS. Entonces, esa tecnología habilitó la posibilidad de hacer un factoring más seguro, porque en la industria del factoring el gran riesgo es que no te paguen o que el pagador le pague al emisor en vez de pagarle al que ya le dio la plata al emisor. Entonces esa tecnología del Radian habilitó la posibilidad de que se creara una industria en Colombia que más o menos no existía o existía, digamos, pero de manera
más parecida al crédito que al descuento de facturas. Entonces ese es un poco como el producto. Y ahora entonces hablemos de la organización, pues, del startup y de la parte, digamos que etérea de ese ente inanimado llamado empresa, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué variables se tienen en cuenta? Contanos un poquito sobre todo, yo sé que el tema humano para vos es demasiado relevante. ¿Cómo construir equipo? ¿Sí? Uno tiene una Sí, ese idea, ha que es un sido, producto de negocio, ya no desde el tema técnico, sino cómo carajos creo yo una empresa que crezca y cómo pasar esas primeras etapas del Valle de la Muerte, pues como para convertirla en una realidad. no, sabes que ahí yo creo que sin duda sí ha sido el gran reto. O sea, yo creo que uno tiene retos de todo tipo, pero, pero yo sigo diciendo que el gran reto ha sido humano. O sea, el reto es cómo tenemos el talento correcto en el momento correcto. ¿Cómo empezamos? Entonces nosotros hicimos una selección de especies en cadena y sacamos un grupo de personas a formar un equipo con lo que creíamos que necesitábamos y montamos un equipo que además lograra ser como muy célula. Esa fue recomendación de personas externas de la junta y demás que nos dijeron, vea, hagamos ese intento, pero vamos a separarlo de cadena. Cadena es una marca que se ha construido alrededor, perdón, de sus procesos críticos de negocio, alrededor del BPO, alrededor de la información, de la confidencialidad, de la confianza. La factura electrónica ya agrega, digamos, en esos elementos de valor también, pero eso tampoco da pues para estirarlo tanto como que vamos a empezar a hacer factoring. Entonces, lo primero fue, tomemos la decisión de hacer una marca independiente, tomemos la decisión de llevarnos un equipo a tratar de pensar en eso, más que decir pensar distinto es a pensar solo en eso y a que no tengan que ir como por los procesos administrativos o procesos de trabajo que ya tenemos, buenos, regulares o malos, pero que son para una organización distinta. Entonces eso nos habilitó para seleccionar personas de todas las áreas. Entonces trajimos personas del equipo comercial, personas del equipo de recursos humanos, personas del equipo financiero, personas de todas partes y armar una célula de trabajo donde entre muy poquitos había que hacer que las cosas pasaran. Y ese primer chip fue duro, porque Cadena no es una organización enorme, pues ni nada menos, pero es una organización de 800 personas, de 1000 personas, entonces hay procesos que se vuelven robustos y hay unos procesos que se vuelven a veces lentos y hay procesos que requieren múltiples aprobaciones y en fin, como pasan en una organización donde hay que organizar 800 personas. Entonces, aún trayendo mucho talento, porque tratamos de escoger actitud, sobre todo en ese momento, nadie sabía de factoring, pues yo sí que no sabía nada de factoring, eh, pero tratamos de escoger actitud. Ese fue como el criterio de selección y ganas de hacer algo distinto. Y dio duro, porque entonces el que llegaba, por decirte un ejemplo, recursos humanos, digamos, ahí mismo dijo, bueno, aquí hay que contratar gente, entonces yo necesito una persona de selección. Y aquí hay que hacer bienestar, yo voy a necesitar una persona de bienestar, y yo voy a necesitar, y voy a necesitar, y yo voy a necesitar. Y así eran todos, el de financiera, el de recursos humanos, el de todos eran así. Y yo tampoco tenía claro cómo resolver eso, pero digamos que tenía como la convicción de que no podía ser con gente. Entonces yo empecé a echar el mismo discursito de que no podía ser con gente, que teníamos que ser curiosos, estudiosos, estar metidos entendiendo cómo lo hacían otras empresas que estaban naciendo y que lo poquito que yo veía es que una startup no era llena de gente, sino que era llena de apps y que era como llena de superpoderosos que eran capaces de hacer mucho, entre ellos, pues entre uno o dos. Y más o menos eso se nos fue, eso sirvió y la gente empezó a ser creativa y gente, digamos que al mes de estar en esta tarea decía, uy, pucha, nosotros cómo hacíamos esto de difícil en cadena y acá, vea, con esta aplicacioncita yo paso, pongo una base de datos, no sé qué, y eso me hace tal cosa, eso me resuelve tal problema, automatizo aquí que las vacaciones, automatizo allí y así. Cada uno fue saliendo como con soluciones y logramos mantener el equipo siempre muy,
muy pequeño, como muy cerquita. Somos un equipo muy pequeño, somos un equipo de 50 personas y somos 50 personas casi que desde que salimos de cadena, o éramos como 47 pues en ese momento. Eh, Si mal no desde acá, recuerdo, tenías una persona de tecnología en talento humano, ¿no? sí, tengo, sí, Alejandro Álvarez, sí, ¿Cómo? Alejandro. Contame un poquito ese tema de, porque eso es realmente una tendencia, yo reclutar por habilidades y no por roles, pues es decir, una persona de tecnología no lo pondría. ¿Cómo saber quiénes son las personas correctas en un equipo de estos? No, yo creo que esa sí no, esa sí la hemos errado muchas veces, pero yo te digo que nuestra fórmula va más a la actitud que al conocimiento. Y la hemos embarrado también muchas veces. Uno se va a veces a meterse en roles que necesitan mucho conocimiento y a veces cuando llega solo con actitud no lo logran, otras veces lo logran. Pero digamos que en general nosotros partimos de actitud y tenemos un dicho acá que debe ser de muchas empresas, pero que aquí lo decimos que es que nosotros contratamos, le ponemos el software, pero que el hardware es muy difícil de lograr. O sea, cuando no tenemos actitud, cuando el relacionamiento es demasiado difícil, cuando hay conflicto permanente, eso en general somos malos arreglándolo. Pero enseñando o que la gente se atreva a aprender o queriendo aprender, en eso nos ha ido bien en general. A veces no funciona, pero en general esa es como la fórmula. Eh, entonces, ahí yo diría que en una buena mayoría de casos nos fue bien en esa selección en Access, nos fue muy bien. O sea, la gran mayoría de gente sigue estando en el equipo. Ahí hemos hecho algunos cambios. Nosotros, por ejemplo, salimos a decir Access, Access, Access y la gente nos decía cadena, 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 el cliente. ¿A qué me refiero? Facturación electrónica. Todavía estamos como encontrando ese balance, pero la marca de facturación electrónica se llama Cadena y hace 2 años creímos que no era como así y salimos a decir como que Access hacía dos cosas y cada vez estamos más enfocados en que Access hace una, que es el servicio financiero. Cadena hace la facturación electrónica. Y aunque buena parte de esos 50 se dedican a la facturación electrónica, pues no vamos a seguir peleando con el cliente y con el mercado que nos reconoce en lo otro. Entonces, esos son como de esos elementos que tal vez puede que no le pasen a una startup porque no tenía como esa herencia, pero nosotros en eso erramos porque nos pusimos a confundir el mercado. En cambio, en Factoring ha sido fácil hablar desde una marca nueva. Entonces eso lo hemos ido como mejorando en las diferentes iteraciones y cuando vamos a hablar de facturación electrónica, brilla Cadena. Cuando vamos a hablar de Factoring, brilla Access, más o menos como en ese balance de las marcas. Bueno, también voy invitando al que quiera pues hacer una pregunta, que vaya levantando la mano pues para que vamos interactuando. Manuel, contanos un ¿Sabes qué poquito. de pronto me falta decir de la gestión, digamos, como de cómo gestionamos la parte humana? Yo creo que nosotros tratamos, que lo decían en estos días en una reunión, nosotros copiamos todo lo de cadena. Lo que pasa es que lo tratamos de copiar a la medida de lo que necesitábamos. Entonces hicimos una fórmula que tiene como varias cosas. Lo primero fue que montamos una ceremonia que la llamamos Así Vamos. Eso, por ejemplo, en cadena se hacía o se hace muy trimestral, digamos más lejos, con unas reuniones muy grandotas, y aquí lo montamos semanal durante el primer año. En este momento lo tenemos quincenal. Nos conectamos todos y tenemos una agenda de trabajo donde algunas veces me toca a mí hablar de un tema específico, de un plan de 90 días, otras veces nos metemos en un tema técnico del nuevo elemento no sé qué de la DIAN, otras veces son entrenamientos que tienen que ver con la tasa de no sé qué cosa de factoring o el radian, etcétera. O sea, ahí hablamos de todo, pero tiene una cosa muy chévere y es que le llega al 100% del equipo. Lo hacemos en este formato, aunque si quiere ahorita hablamos del tema virtual presencial, que nosotros estamos 100% presencial. Eh, esta reunión la hacemos así, porque estamos en varias oficinas, en Medellín, en Bogotá y en Cali. Entonces este formato nos funciona muy bien y ese Así Vamos ha sido parte de la receta. Hacemos unas reuniones uno a uno donde tenemos una tecnología muy sencilla para ir haciendo eso uno a uno cada 3 meses, 3 a 4 meses.
montamos desde el principio un propósito que conectara como con la parte, sí, como emocional. Y ese propósito después lo apalancamos con 4 principios y ya, no, como que simplificamos. Entonces nosotros no hablamos de valores, principios, comportamientos, competencias, no, hablamos de 4 principios y de esos 4 principios, cuando vamos a hacer evaluación del desempeño, eso lo abrimos un poquito más, cada uno se abre en 3 cositas y hasta ahí. Entonces, como que cada que hacemos una así vamos, repasamos y se puede, pues se puede como conectar, repasamos los principios. Cada que hay que tomar decisiones o cada que en el día a día, ¿usted cómo tomaría esta decisión? Péguese el principio de autónomos, hágale que ese es su tema, arriesguese, tome la decisión. Tenemos otro principio que se llama optimistas. Entonces, de eso tratamos también de estar haciendo como hablando y haciendo refuerzo. Tenemos otro principio que se llama facilitadores y uno pues en facilitadores puede colgar casi que de todo, o sea, conversaciones con clientes, entre equipos, un mundo de cosas que se necesitan en ese trabajo en equipo. Entonces gestionamos mucho ese tema de los principios, gestionamos mucho como la identidad de marca, como de hacer eventos para hablar de liderazgo. Montamos un curso de liderazgo, pues que es un curso que nosotros mismos damos y vamos tocando temas y problemas frecuentes y cómo casos difíciles se pueden resolver, etcétera. Y sentamos todos los viernes un grupo por ahí de 10 personas que manejan gente a cargo. Algunos manejan 10, otros manejan 2, pero los sentamos juntos y llevamos 2 años haciendo eso y uno nota el progreso de la gente en ese sentido. Entonces yo diría que la fórmula de gestión humana ha sido una mezcla de cosas, reconocimientos también hacemos, se llama personajes access y les ponemos un sticker en el computador y les damos pues un bono regalo o cualquier cosa como que permita como que disfruten con su familia. Le mandamos una carta a la familia, o sea, le hacemos un diploma a cada persona, pero le hacemos una carta que va dirigida a la familia, no a la persona, donde le agradecemos a la familia por el ser humano que nos está prestando. Y eso genera también una conexión muy chévere. Todo eso, pues, la verdad lo copiamos o lo modificamos de cosas de cadena, entonces algunas las simplificamos, otras las reforzamos, otras las reinventamos, hacemos una conversación que hasta ahora la he hecho yo uno a uno, converso con el 100%, eso se va rotando, pues me demoro por ahí 6 meses para dar la vuelta completa. Ahora vamos a pasar a hacerlo en grupitos de 3. Yo diría que cosas de esa, Rafa, han sido como recetas que nos han funcionado y que nos han mantenido el equipo muy como capaz de sortear diferentes cambios. Hacemos unas encuestas de 2 o 3 preguntitas y las hacemos con frecuencia, entonces nos va dando trazabilidad. A veces le metemos otra pregunta nueva y así y como utilizando tecnología para eso, que la gente la responda pues por WhatsApp y nos llegue la información rápido. Y con eso, Alejandro, que es de tecnología, pero que es el de recursos humanos, mantiene un pulso claro, se llama pulso access, de más o menos qué está pasando y cómo reaccionar. Ahí te me adelantaste un poquito a la pregunta de cómo liderar un equipo. Y entonces en ese mismo sentido también qué cosas no han funcionado. Bacano, pues o sea, con espejo retrovisor también Sí, no es muchas. chévere y pues como cuáles son esas embarradas interesantes de todo este proceso. Sí, mira, yo creo que cosas que no nos hayan funcionado, hay muchas en mercadeo, en los usos de marca que nos equivocamos. Y en la propuesta o en la agresividad comercial. En los primeros emails que nosotros hicimos decían algo como así. Voy a seguir con zapaticos rojos. Señores zapaticos rojos, haga clic acá para que haga factoring con nosotros de la factura que usted le acaba de emitir al Éxito por valor de 10.294.328. Access por todos lados. Eso pues no recibimos demandas de milagro, pero eso pues no le gustó a nadie, o sea, los únicos que creíamos que eso era bueno éramos nosotros, porque entonces la gente, primero con eso, contra la pared, descubrimos que nuestro público prácticamente no sabía qué significa factoring, qué es esa palabra. Segundo, nadie conocía Access.
Y cuando usted no presenta, o sea, usted va a presentar un amigo, usted lo presenta. Usted no lo tira ahí como vaya, defiéndase con mis amigos. Los amigos a los que le estábamos hablando eran los amigos de cadena, pero ellos no conocían a Axis, no se los habíamos presentado y ya les estábamos haciendo una oferta. Entonces, ¿qué pasó? Se asustaron, llamaron a cadena, mandaron correos diciendo por qué esta gente tiene mis datos, qué pasó acá, se les fugó la información. O sea, un mundo de cosas y eso pasó en 5 minutos que ahí mismo nos mostraron pues que claramente por ahí no era. Y en ese sentido, creo que nos hemos seguido equivocando cada vez pues como menos en el uso de las marcas. Las marcas, nosotros no hemos sido una empresa de marca y yo creo que eso, digamos, justifica un poquito nuestros errores. Cadena ha sido una compañía que lo decimos que en Medellín y en Antioquia funciona de manera discreta y en el resto del país funciona de manera clandestina. O sea, nosotros no nos conoce nadie. Es más, la pregunta, pues aquí porque tenemos tiempo, pues la pregunta que Rafa hizo ahora, ¿qué hace cadena? Es como esas, como, deme unos minuticos y yo le cuento con algunos ejemplos, porque no es como Cementos Argos, o sea, no es como, no es tan rápida de acotar y es un reto permanente. Entonces, en marca no somos los cracks y se notó y se nota. Entonces eso nos ha costado y hemos tenido que tocarle la puerta a expertos en el mundo, digamos, ahora que me decías fintech y metiéndole en una cosa distinta. Entonces al principio llamamos a los expertos de siempre o que conocíamos en el mundo cadena, más corporativos, y tampoco le pegábamos hasta que llegamos como a conocer con quiénes trabajan estos manes que están haciendo empresas nuevas y entonces llegamos a gente muy, muy actualizada en lo que necesitábamos y hemos empezado, digamos, a mejorar en eso. Pero ahí ha habido muchísimos errores, pues, o aprendizajes. Además, en la tecnología nos hemos equivocado mucho. Yo creo que ahí también te podría más que errores como los aprendizajes. Mira, Entonces, te voy nosotros, a hacer una pregunta ya dale, que dale. tocaste tecnología y juntémoslo. ¿Qué es, qué es una fintech y qué es una empresa de servicios financieros? Pues, o sea, conceptualmente, no, pues, no es simplemente que una funciona con tecnología y la otra no, porque en Colombia tiene, pues, tiene tecnología que le caiga todas las quincenas, es otra cosa, ¿cierto? Pero, pero que conceptualmente, si yo estoy montando una fintech o una empresa, una startup de tecnología, ¿eso qué diferencia de una empresa normal, pues, o de un banco normal, pues? Y qué hay detrás de la agilidad y la capacidad de, digamos que, Mira, de Rafa, reaccionar. yo me atrevería a decir que la diferencia es cómo nace el proceso. Y lo vivimos en cadena. Es mucho más difícil transformar un proceso que ya tiene unos años, que tiene una forma como opera, un número de pasos, involucra a ciertas personas, involucra ciertos aplicativos o ciertos módulos o cierta papelería. Eh, es muy distinto modificar eso a montar una cosa que de cero nace apoyada como en tecnología digital. Yo creo que esa, si me dijeras pues como así, ¿cuál es la diferencia? Yo diría que esa es la diferencia. Y por eso para un grupo grande, un banco grande, es mucho más retante. No es que haya gente mala, sino que es mucho más retante montar un producto de crédito hipotecario que de aprobaciones no sé, en una semana, pues o aprobaciones no, desembolsos. Creo que pues no existe ni siquiera la fintech todavía que haga eso, porque también requiere unos terceros que no se han transformado, las notarías, el tema de registro, en fin, que son lentos, pero que eso sumado a procesos por dentro de instituciones que llevan muchos años haciendo un proceso, se vuelven unos retos muy complejos de transformar. Eh, que ahí hemos tratado de aplicar mucho ese concepto como de que en transformación digital es más difícil lo de transformación que lo digital, porque finalmente un aplicativo o quien ya tenga una solución para algo, eso realmente casi siempre existe o se puede hacer, pero transformar el proceso, o sea, los seres humanos que se involucran ahí como clientes internos, externos, etcétera, las interfaces, eso es mucho más difícil.
y requiere como a veces cambiar creencias, como esas que traíamos cuando decíamos, hay que reclutar, yo necesito otro, y hay que beneficios, yo necesito otro, y bienestar, y no sé qué. Esas son creencias, y yo creo que esa es la manera de hacerlo. Entonces, a veces es más difícil cambiar como ese mindset que el software mismo, que el aplicativo. Y uno de los aprendizajes que incluso nosotros los llamamos recetas, cuando ya como que un aprendizaje lo tratamos de volver algo bueno, lo volvemos como una receta. Es que el liderazgo, en el tamaño que sea de la compañía, en general no conocemos las aplicaciones tecnológicas que manejamos. Y eso nos lleva a cometer muchos errores. ¿Cuándo pasa eso? Y de pronto pasa más en una compañía como nosotros, que les decía ahora que nos enfocamos en actitud y entregamos y tratamos de inyectar conocimiento. No somos una compañía donde el que hace esto lleva 18 años haciéndolo, que es gente muy experta. Y a veces pasa que el que lo hace, que lo viene haciendo hace 3 años, resulta que no es un súper experto en el ERP, porque de pronto no lo entrenamos o tampoco ha sido curioso en aprenderlo o el día a día no lo deja. Entonces terminamos muchas veces resolviendo problemas como creemos que se resuelven. Entonces como que en esa receta hemos ido aprendiendo primero tenemos que ser expertos en la tecnología del proceso en el que estoy, el más experto que pueda ser. Si yo estoy en el proceso donde se hace toda la originación y el desembolso, tengo que conocerme todas las funcionalidades, los módulos, los reportes, todo, para poder tomar buenas decisiones. No tiene que ser que yo las haga, todas, porque el rol tampoco es para eso. Pero si yo no conozco para qué sirve ese software, empiezo a pedirle cosas a tecnología que llevan a perder tiempo, a perder plata, porque muchas veces ya estaban hechas y simplemente no las sabemos usar y nos pasó, pues y nos ha pasado y nos pasa en cadena. Y te pongo un ejemplo, no conocer los módulos de un ERP a fondo hacen que hagamos PNL administrativo para poder ver unas líneas de negocio con un poquito más de detalle en Excel. Y esos son Excel van y Excel vienen y esas funcionalidades se pueden configurar y se pueden montar en un ERP. Y un ERP te puede mostrar todo el tema tributario y el cumplimiento regulatorio y te puede dar otras visuales del negocio que no necesariamente son como lo tienes que presentar a la DIAN. Pero entonces elegimos hacerlo en Excel porque el líder que lo tiene que hacer no conoce las herramientas. Como por poner un ejemplo de ERP, que es algo que nos pega mucho a todos. Pero eso aplica en nuestro caso y creo que en todas las empresas, en todos los procesos. Y la gente y los líderes no conocemos a detalle las herramientas tecnológicas y cometemos errores y botamos plata y nuestros equipos sí que lo hacen porque ahí digamos la fórmula o la receta, entonces arranca por ese conocimiento y en la conversación con tecnología hemos puesto otra cosita que suena muy fácil, pero es difícil a veces de ejecutar y es no digamos cómo queremos que nos hagan algo, digamos cuál es el objetivo, demos un buen contexto de qué es lo que necesitamos, el qué necesitamos y por qué lo necesitamos, pero no digamos cómo lo necesitamos. Y no te imaginas cuántas veces la de financiera, la de operaciones, o sea, diferentes roles se van para tecnología. Yo quiero un reporte que tenga esto y haga esto, y los de tecnología, que tampoco saben parar a nadie, arrancan a hacer código y cuando de pronto alguien se hace la pregunta, ¿eso para qué es? ¿Para qué? Entonces es como el que ponemos en el segundo punto, lleve el para qué, no el cómo. Esa hace parte de la segunda receta. Y el de TI le decimos, usted cuando se siente una persona al frente, pregunte el para qué. Entonces como que tratando de hacerlo en 2 vías, más o menos garantizamos que la conversación se dé bien y hemos evitado, y tratamos de llevar una contabilidad de eso, pero hemos evitado pero miles de horas de código, porque el para qué, el de tecnología, apenas lo entiende y dice, no, tranquilo, eso ya está, eso se puede hacer por este módulo. No, con lo que usted está diciendo, déjeme yo consulto, que yo creo que hay un plugin que podemos comprar que resuelve eso. En fin, cosas de ese estilo que facilitaron la conversación de tecnología, pero de manera, pero el día y la noche, al punto que el gerente de tecnología, el CTO, nos decía, o sea, a mí el para qué me cambió la vida. Entonces nosotros le hicimos pues casi que fiesta al para qué.
Entonces arranca por conozcamos los líderes de las aplicaciones y la conversación de TI arranca con el para qué. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Y al devolver esa responsabilidad al líder, también en temas de tecnología, que es mucho de lo que nosotros hacemos, nos devolvimos o le dimos como la responsabilidad del empoderamiento solo al líder de aprobar el código. Y tiene que ser en conjunto con el CTO. Entonces, cuando ya se discutió ese para qué y no sé qué, y finalmente sí hay que hacer código, tiene que aprobarlo ese líder y tiene que estar de acuerdo con el CTO, porque también tuvimos muchos problemas donde había desacuerdo ahí. Entonces llegábamos al comité primario, que es uno de esos rituales como semanal, súper riguroso, toda la tarde del martes, y eso se volvían unas batallas campales ahí porque terminaban exponiéndose como peleas que no se habían resuelto por fuera porque se terminaban como delegando. Entonces, el segundo de un área mandaba al segundo de otra área a hacer otra cosa. Ya cuando el jefe de tecnología se daba cuenta de lo que habían hecho, ya llegaba cargado a la reunión a decir, no, es que mandaste a hacer lo que no era, pum, eso estallaba. Entonces eso nos cambió la vida. O sea, si yo pudiera recomendar algo que nos funcionó, eso. Y viene de un fracaso, de un error. Me iba a torcer un poquito de un tema menos técnico, un tema más espiritual, y es el liderazgo de Manuel en todo este tiempo. Digamos que hemos tenido la oportunidad de estudiar y de aprender de liderazgo desde que arrancamos en su momento en Procter hace muchos años, ¿sí? Pero ¿cómo ha cambiado esos temas de liderazgo? O sea, ¿qué cosas han sido nuevos aprendizajes y qué cosas han estado desde ese inicio en el liderazgo tuyo? Ya no, digamos que ya como individuo, como persona, como, ¿cierto? Como cabeza de una organización. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de reconocimiento de liderazgo en todo este tiempo? A ver, yo creo que voy a tratar de pensar a ver como cosas. A mí me ha parecido un rol retante, sin duda. Una cosa es lanzarse como a montar algo de cero y otra cosa es estar digamos, como acompañado, ¿cierto? Y eso lo ponía a uno muchas veces pues como contra la pared y a cuestionarse uno. Tuve momentos muy duros al principio, como que yo dudaba que si era por ahí, porque además trajimos gente nueva y algunos de ellos como que no, como que criticaban la forma como lo hacíamos y entonces uno empieza también como a decir, bueno, sí será por acá. Pero yo creo que al final, en la medida que se ha ido construyendo un estilo de liderazgo donde tratamos de premiar, primero como que haya mucha coherencia, yo trato de fomentar mucha confianza en el equipo. Creo que nunca es suficiente, Rafa. O sea, trato de fomentarla y aún así muchas veces me sorprendo de que no sabía tal cosa que no me contaron y es por falta de confianza. Pues o en buena medida. Entonces esos elementos como de buscar abiertamente que la gente sea cercana. O sea, a mí ese cuentecito, aquí no venimos a ser amigos, me parece el peor error, a mí nunca me ha funcionado. Y al contrario, trato de hacer amigos y de tener confianza y de que la gente sienta confianza, que haya admiración y que haya respeto, obviamente, pero que haya confianza para poder hablar las cosas. En una clase que estuve hace por ahí un año y medio de liderazgo, se hablaba del silencio y traté de poner eso en práctica. Muchas veces hablamos mucho en las reuniones y entonces uno no empieza a ser consciente de cómo el estar hablando está callando a otras personas. Y más cuando es el líder del equipo, o cuando es el líder de la empresa, o cuando... Entonces he tratado de poner eso en práctica, seguramente tendrá sus risas en el equipo, porque pues igual hablo bastante, pero como tratar de no interrumpir tanto, de que la gente presente y tratar de dejar que presenten la idea completa, de opinar de último, de opinar de último. Eso es una cosa que alguien me mencionó también muy al principio de este ejercicio y me sirvió muchísimo, porque
se lanza uno como con la opinión y ya se sesgan las demás opiniones o se quedan callados, en fin. Entonces, como que en términos del liderazgo, yo diría que esas cosas las hice conscientemente distintas. Traté de hacer cosas diferentes y me fallaron y me equivoqué como en mucha democracia a veces de algunas decisiones. También como en ese principio descubriendo un poco que nos iba a funcionar y, y entonces volví un poquito como a tener consultas y demás, pero no demasiada democracia a veces en decisiones que no se necesitaban. Yo diría que siempre gestionando muy desde recursos humanos, o sea, esa ha sido un área que le he puesto toda la atención y tratar como de tener siempre principios claros. Nosotros hemos hablado de 4 principios y de repetir esos principios, tratar de ser ejemplo de sus principios, conectarlos con ejemplos como del día a día, tratar de ser coherentes. Eh, un elemento que hemos tratado de gestionar bastante es compartir mucha información. Yo creo que ese es un tema muy generacional. A los papás les impresiona más que están, digamos, en los 70s, que haya que compartir tanto, que haya que contar tanto, que haya que... Pero yo cada vez me convenzo más. O sea, digamos que en mi estilo de liderazgo yo hablo mucho en el sentido, pues, como de, tal vez yo cuento más de lo necesario al equipo, pero me parece que funciona. O sea, si la gente entiende el contexto de lo que está pasando, se involucra mejor y se conecta más. Y me pasa permanentemente, tengo como choquecitos donde le trato de mostrar al equipo primario que le dediquen tiempo a eso. Y te pongo un ejemplo. No sé, vamos a hacer un cambio en un área. Yo creo que si uno le cuenta todo el contexto de por qué lo vamos a hacer, qué está pasando en el medio, por qué es importante, a qué le queremos apostar, es mucho más interesante para los implicados que cuando ese jefe llega, vamos a hacer este cambio, casi como que comuníquese y cúmplase. Y yo siento que ahí a veces no hay tanta confianza, tanto engagement en esos equipos, y ese es un elemento que trato de hacer también. Te voy a decir unas cosas, como me dijiste, más filosófico, le he tratado de mezclar bastante ejercicio. Yo no hacía ejercicio. Y empezó Access y empezó, digamos, como a sentir que es una cosa donde estás un poco más solo y te están mirando a ver, tío, cómo va eso. Y el ejercicio me pareció un elemento bacanísimo y traté de tomarlo como una rutina y además de recomendarlo al equipo. Y hemos ido como forzando un poquito que la gente haga algo, que monten en bicicleta, que troten, que vayan al gimnasio, lo que sea, pero que traten de tener un tiempo para cada uno. Eh, sí, yo diría que por ahí, Rafa. Eh, todos estos días que han salido como tantos temas de tendencias, sobre todo, pues ahora en el mundo que yo me muevo más de tendencias de talento humano, he visto que el péndulo estuvo después de la pandemia muy desde el lado de la gente es importante, hay que cuidar la gente, salud mental, eh, digamos que todo ese tema humano, ¿sí? Pero digamos que el año pasado y este año incluso lo dicen explícitamente, es el año de la productividad, vamos a hablar de productividad, yo creo que el péndulo se va a ir completamente para el otro lado, ¿cierto? Y creo que ya estamos diciendo pues como que el mundo es, bueno, sí, sí, chévere que la gente sí, pero es que acuerde que tenemos que ser productivos, chévere, sí, de bacano, pero es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar la mitad de los trabajos, ¿cierto? Pues como, ¿cómo entender, primero, cómo manejar esos swings, ¿cierto? Porque yo creo que es importante tenerlos en las organizaciones, o no sé si tenerlos, pero saberlos manejar. Y cómo balancear esos dos temas, ¿cierto? Cómo no irnos completamente al tema de productividad, que es, digamos que el tema del 2024 es productividad. Pero ¿cómo balancear esos dos temas? Por ahí creo que había una pregunta, ahorita la miramos, pero ¿cómo balancear esos dos temas? ¿Cómo movernos en un ambiente de productividad? Rafa, mira, yo digo que de pronto se conecta con lo del liderazgo. Una de las cosas que tenemos que perderle es el miedo a lo impopular, porque lo cool es muy popular y es bacano contar, no, aquí las vacaciones son libres, ¿no? Y aquí
los días que quieras ir a la oficina o somos 100% virtuales, pues que hay empresas que lo hacen y lo respeto profundamente porque además están montadas así. Pero nosotros, por ejemplo, nos pasaba, conectándose un poquito con la productividad, que no estamos montados de manera virtual. Nosotros tenemos un cliente que va desde una microempresa, que puede ser un abogado que factura electrónicamente, hasta un Nutresa o hasta el grupo Éxito. Cuando ustedes llegan a una caja de registradora en el Éxito, a partir de la semana pasada, y la ley la acaba de mover la DIAN, la movió, la aplazó como 2 meses. Nosotros tenemos que en menos de un segundo ir a la DIAN y volver antes de que se imprima la tirilla del recibo. Y eso es muy exigente, o sea, uno no puede estar pues como conectado de pronto en un café y que el cliente no le oiga bien cuando el cliente está sufriendo y lo quiere matar a uno si algo no está funcionando. Y hay ruido de fondo, o sea, como que hay cosas que a nosotros no nos funcionaban bien y no nos hacían productivos y empezábamos un poquito a premiar lo cool versus lo que este negocio necesitaba. Es que yo creo que más que criticar el modelo de presencialidad, virtualidad, que cada empresa, dependiendo de su modelo de negocio, lo tiene que interpretar, para nosotros es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo porque requerimos unos niveles de servicio que tienen que ser 7 por 24 y que tienen que ser en unos ambientes seguros, conectados a unas VPNs, con una cantidad de temas de tecnología de seguridad que nos hacían muy compleja la virtualidad, y la productividad se nos fue cayendo. Y nos pasó, y seguramente eso opaca otros muy buenos ejemplos, pero tuvimos varios ejemplos también como de conchudez, pues donde también, sí, claro que es más cómodo, a mí también me pasaba, que entonces, no, yo aprovecho, yo me conecto, pero entonces yo estoy llevando al niño a tal cita, haciendo tal cosa, casi que mercando, cocinando, sacando al perro, un mundo de actividades de la cotidianidad que si bien sí, yo puedo estar conectado, pues, pero es que no estoy como con los 5 sentidos y empezábamos a notarlo en tareas que había que repetir, acuerdos que, pero no hablamos de eso, no, yo no me acuerdo, yo no entendí, yo entendí otra cosa, yo no sé qué. Por ahí hay un video buenísimo de YouTube que de pronto has visto, pero valdría la pena si no compartirlo, que salió hace mucho tiempo, salió como en mitad de la pandemia, que son todos sentados en una mesa de juntas, pero cada uno en la realidad de la virtualidad. Entonces hay uno que está hablando así callado en plena sala de juntas y los otros le dicen, estás en mute, quítale y así, todos están en una sala juntos, pero en lo que es la virtualidad. Y a nosotros más o menos nos pasaba eso. Entonces al final se nos fue cayendo la productividad y el nivel de servicio y hace más o menos 6 meses decidimos, pues igual ya éramos bastante presenciales. Teníamos un nivel de presencialidad como de 3-2, 4-1 pues, y ya pasamos a que estamos 100% en las oficinas. Tiene sus críticas, no es la medida más cool. Hay gente que dice, no, yo allá entonces no trabajaré. Tampoco se nos ha ido nadie por eso. Críticas hemos tenido, pero al final tuvimos como la firmeza de decir, sorry, pero sentimos que este negocio lo necesita. Y si yo trato de decir objetivamente hoy, el, como que el dolor de la decisión ya pasó y uno ve gente alegre, conversando en los pasillos, tomando café, resolviendo cosas, se evitan en mil reuniones virtuales de que además todos, o sea, nosotros no hacemos reuniones virtuales de 5 minutos como las que sí se hacen en un pasillo. Entonces, como que en ese, yo resumiría que en nuestro caso, ese tema de productividad versus el tema de la gente, se materializó muchísimo en ese caso de la virtualidad. Lo sigo oyendo en juntas directivas, en amigos, en gente que sigue apostándole y les funciona y no lo critico. A nosotros no nos estaba funcionando. La mirada un poco a la tecnología es esa. O sea, nosotros al final lo que estamos como tratando de fomentar es que seamos muy inquietos en qué podemos hacer con inteligencia artificial, cómo en mercadeo disminuimos muchísimo la necesidad de los diseños, de los copies, de automatizar cosas de redes sociales, utilizando herramientas que están disponibles, pues que le aparecen a uno todos los días.
Hemos utilizado inteligencia artificial en algunos elementos del proceso, como para hacer, por ejemplo, extracción de datos, de documentos. Entonces, y ahí muy con terceros, no tenemos que tener todo el conocimiento acá, entonces buscamos quién sabe el tema y le apostamos. Y entonces, en general, yo creería que somos de las empresas que en ese balance estamos muy enfocados en la productividad, o sea, exigiendo pensar en proyectos de ahorro, de mejoramiento, de automatización, que vienen de la mano de lo que hablábamos ahora. Conozca el ERP y muchas veces ahí ya solo con conocerlo, como vaya lo fundamental, ya se encontró mejoras. Y creo que pasan en todas las compañías. Y implica conversaciones. En estos días conversé con una persona de facturación que le dije, pues con la jefe al lado, este rol va a cambiar porque no vamos a seguir facturando a mano. O sea, una empresa de facturación electrónica y nosotros facturando a mano cada ítem. No, venga, que esto se puede automatizar y hacer distinto y está súper empoderada esa persona en eliminar su tarea. Y es muy buena, le vamos a tener que encontrar que participe en otros procesos para otros roles. Entonces, yo diría que es como perderle el miedo a esa conversación, a lo impopular y tomar decisiones difíciles que a veces son muy impopulares, pero no sé, como que perderle el miedo a eso y hacerlo. Eso nos abre una última pregunta para que vamos cerrando y Si es no hay el... productividad, no hay negocio. Sí, sí, como decía Manuel Santiago Mejía, que toda empresa que pierde plata a la larga es mala. Termina por quebrarse. Sí. Hoy dice el futuro de las fintech, o sea, ¿para Sí, dónde por van aquí los veo que fintech? Carlos Andrés nos escribió también. Me parece perfecto el punto que acabaste de decir de Carlos, de De Manuel Manuel Santiago. Santiago Mejía, porque mira, yo creo que generacionalmente nosotros estamos en un sándwich como entre la generación, digamos, que de la que viene Manuel Santiago Mejía, compañías grandotas, grandes activos, construcción de capital a partir del crecimiento juicioso, algo de endeudamiento, muy poquitos dividendos para que las compañías crezcan, versus Estructuras todo, internas, todo estructuras adentro. internas, todo adentro, socios los mismos, sin inversionistas externos, etcétera. Y hay como toda una super era de fintech, de inversionistas que entran pues con capital 100% riesgo, los famosos SAFE, la deuda convertible, bueno, todos esos elementos que empezaron a llegar y que son yo creo que maravillosos pues para dinamizar una industria de empresas nuevas, pero que es una manera distinta de construir empresas. Yo creo que en general, incluso más allá de fintech versus no fintech, de pronto pensando como en empresas nuevas versus lo que es startup, que a veces es como tan financiado desde esos tipos de capital. Mira, yo creo que en el balance puede estar como un buen punto. ¿A qué me refiero? Eso pues de que lo que dice Manuel, eso de crecer y quemar plata, y quemar plata, y quemar plata, y quemar plata, algún día se revienta. Y se han reventado muchos emprendimientos de muchos millones de dólares en inversión, no necesariamente en rentabilidad, en Colombia ya, y en la región, y en Estados Unidos se revientan todo el tiempo. Y así es, o sea, no es que eso sea malo. Para que salgan dos o tres buenos, se queman 80 o se queman 100. Entonces, yo creo que lo primero es como saber yo desde mi personalidad dónde me quiero ubicar. Cuando nosotros empezamos en Access, muy rápidamente nos dimos cuenta que éramos más del estilo digamos, de más conservador en eso que lo contrario. Sí, hemos hecho apuestas, hemos quemado inversión, pero hemos tratado de hacer un negocio que sea rentable muy desde la filosofía ahorita no les conté que ese ejercicio inicial de estrategia se hizo con Alejandro Salazar en el 2007, entonces venimos como ejercitando ese modelo de la estrategia emergente y Alejandro dice una cosa y la dice desde esa época y desde antes, y es que una empresa tiene que ser rentable para ganarse el derecho a crecer. Uno no tiene que crecer para ganarse el derecho a ser rentable. Y así opera el mundo startup. O tiene esa filosofía. Yo no lo critico. Me cuesta vivirlo y me cuesta entenderlo.
y como que cuando veo que se reventó algo, yo digo como, pues, pero a veces pues también pasa lo contrario, pues ve a Amazon, creo que quemó plata 20 años o una cosa así. Entonces, claro que hay ejemplos, de 100 puede haber 5. Entonces, como que hay que entender con la personalidad de cada uno dónde me paro ahí. Y ya digamos, pasando al tema fintech, creo, lo veo muy parecido. Ahí, yo no soy como de los que creen que entonces los bancos se van a acabar y las fintech van a reinar. Yo no creo eso. Yo creo que los bancos van a seguir siendo muy importantes. Los bancos no necesariamente son una empresa de tecnología, pero son un símbolo de confianza por donde se sigue moviendo la mayoría del flujo, pues como de capital. Pues sí, hay criptomonedas, de lo que además no soy experto, y hay muchas fintech, y con seguridad pues hay posibilidades de conseguir mucho dinero y hacer mucha valoración de compañía en empresas fintech, pero creo que se puede hacer de manera rentable, se puede hacer en segmentos específicos, para no hablar pues como de un nicho que a veces es más chiquito, y creo que van a coexistir con los bancos. Creo que los bancos son y van a seguir siendo buena parte de los compradores de las fintech. O sea, los bancos son gigantescos en el mundo financiero y lo van a seguir siendo. Y compran fintechs. Entonces, muchas veces lo que hacen, como decías ahora, que para que todo no pase internamente, es que compran algo y lo compran listo. Y hay muchos ejemplos. Citibank es uno de los bancos que más inversiones tienen fintech, o más bien si se miran todas las fintech, muchísimas tienen inversión del Citibank. Lo que está haciendo Bancolombia con Nequi me parece súper juicioso el ejercicio y la manera como lo están haciendo. No es rentable todavía hasta donde tengo entendido, pero es una muy buena forma de ir haciendo al lado una cosa que me puede complementar o me puede reemplazar el día de mañana. Entonces yo creería que van a seguir siendo súper claves en el futuro los bancos. Que hay oportunidades en esas fricciones de los bancos y uno se puede como especializar en una de esas, sin duda. Pero que los vamos a reemplazar, yo no creo. Lo que puede haber son unos modelos un poquito más líquidos, un poquito más flexibles, más rápidos y que a lo mejor de pronto no con la misma capacidad del banco, pero pues pueden a lo mejor ocupar unos nichos pues que hoy no se estén ocupando pues. No, y fuera de eso, y fuera de eso digo pues que es una opinión, porque además mucha gente no está de acuerdo con eso. Acá mismo, pues, aquí hay gente que dice que los bancos, pues, en unos años la gente va a operar todo su tema financiero a través de 17 apps distintas y puede ser, puede ser. Yo es que creo que van a seguir siendo relevantes y van a ir comprando fintechs y van a hacer aplicaciones y las hacen y las tienen y las están mejorando y sí, se caen a veces, pero la experiencia digital hoy de ellos es muy distinta a lo que era hace unos años y se pueden hacer una cantidad de cosas que cuando va uno al banco. Es muy raro que uno tenga que ir al banco y son súper rentables los que son juiciosos. Vaya a ver cuántas fintechs son rentables y es mucho más complejo. Sin embargo, pues es un súper sector, hay una gran cantidad de ideas que están surgiendo y que se están ejecutando, hay rentabilidad, hay crecimiento y yo creo que va a haber mucho futuro en las fintech, pero creo que van a coexistir, pues es como mi apuesta, si se hablara de apuesta. Y lo otro es que también realmente, pues es un mundo también por descubrir, pues si pensamos que las apps se desarrollaron o se crearon en 2007, estamos a la misma distancia del 2007 que el 2040, pues es decir, también ya en cualquier momento pues vamos a estar en otras dimensiones muy diferentes, hablando de cosas muy diferentes. Bueno, No, y la normatividad también, viene todo el tema de Open Banking, uno ve que ya desde un QR que te ponen en una tienda, por allá abajo dice que se puede transferir desde cualquier app, y te aseguro que en 2 o 3 años va a ser mucho más fácil como todo ese tema interbancario. Entonces sí, o sea, yo creo que ahí va a haber mucha dinámica, eso abre muchas oportunidades, pero hay que coexistir, creo yo, y especializarse en unos elementos específicos y buscar ser rentable, pues obviamente no desde el día uno, pero no depender de ser gigante para poder ser rentable. hacer factoring de Bitcoin. Eh, bueno,
con esto yo creo que también pues damos por terminado este espacio. La verdad que nota, pues primero me alegra mucho tenerte invitado pues acá a la clase, y yo creo que pasamos por muchos temas: liderazgo, modelos de negocio, fintech, pues digamos que cubrimos un montón de cosas, y bueno, creo que fue bastante valioso pues. Te agradezco millones, la verdad que qué bueno vernos en este otro espacio, así en el día a día no nos alcancemos a ver tanto como quisiéramos, pero bueno, pues muchas gracias pues por aceptar la invitación, y bueno, qué No, nota. Rafa, Es que antes a ustedes, mil gracias por la invitación y muy monólogo, pero me da pena, pero bueno, lo que ojalá haya servido algo y supera la orden, además para lo que necesiten, cualquier cosa que quieran profundizar, aquí somos muy de puertas abiertas en lo que podamos ayudarles en las empresas en las que están y si sienten que hay algo acá que pueda servir, con muchísimo gusto. en la clase hemos hablado mucho del poder de la red, y les he Sí, dicho mucho, total. los he invitado mucho a que todos podamos ir generando red a partir de estos espacios. Listo. Bueno, a todos Muy entonces muchas bien, gracias. muchas gracias. Una feliz noche, y Manole, muchas gracias. Un abrazo y saludos a Chao, un todos. abrazo, gracias. Chao, chao. Gracias.